Buenas tardes, gracias a todos por su paciencia. Como se dan cuenta, hoy tenemos al maestro Luis Martín. Brevemente su currículum estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en el CFM-IPN. Posteriormente hizo sus estudios de maestría aquí mismo y actualmente está en el doctorado también aquí en la escuela. En la línea de investigación en que trabaja es relacionada a sistemas extragalácticos, y parece que en estas dos últimas sesiones de fechas ha habido temas de astrocosas, ¿no? Entonces, bueno, casual coincidió. Bueno, te agradezco mucho, Martín. Gracias, profe, gracias por la presentación. Que nos ayudes a participar en este seminario. Somos todo oído. Gracias. Pues bueno, chicos, buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el tema de mi tesis de maestría, qué fue lo que se trabajó, los resultados a los que llegamos, y pues espero que algo sea de interés para los que están aquí presentes. Sé que no todos son de astro, pero bueno, trataré de hacerlo un poquito más animado para todos ustedes. Pues el título de mi tesis fue Modelos de fotoionización para galaxias con líneas de emisión extrema. A lo largo de las diapositivas vamos a ir explorando un poco tanto qué son los modelos de fotoionización, que están relacionados a un fenómeno físico que muchos de aquí conocemos, y también a ver un poco sobre qué son este tipo de galaxias, por qué se les llama de líneas de emisión extrema y cuáles son las peculiaridades y la importancia de estudiarlas usando particularmente estos modelos de fotoionización. Pues este es un pequeño resumen del contenido de la presentación. Como verán, pues aunque son 9 puntos, voy a tratar de que no sea muy pesado y que sean más o menos pues digeribles todos los temas que voy a estar tocando en la presentación. Y pues ya, vamos a seguir pasándolo. Antes de pasar las diapositivas, estas imágenes de aquí son imágenes visuales tomadas de estas galaxias con líneas de emisión extrema usando el telescopio del Sloan Digital Sky Survey. Como verán, pues no tienen como una forma esperada para una galaxia, ¿no? Como las hemos visto en bibliografía, en literatura o en otros lados, y más bien parecen unos puntos ahí brillantes de colores muy llamativos. Y esa es una de las peculiaridades que tienen estas galaxias, que realmente no tienen una morfología definida. Sin embargo, pues tienen colores muy vistosos y diferentes incluso. Pues bueno, para hablar sobre galaxias, primero pues hay que entender qué son estas galaxias en el universo, de qué están formadas y cuál es la importancia de estudiarlas. Primero que nada, en astronomía y astrofísica, una de las partes importantes que estudiamos son estas grandes estructuras que conocemos como galaxias, las cuales están formadas principalmente por 3 componentes, que son el gas, las estrellas y el polvo. Las estrellas se forman básicamente a partir de polvo y del gas presente en unas regiones muy específicas de las galaxias. ¿Y cómo hacemos para estudiar galaxias si son objetos que están muy alejados de nosotros? Pues bueno, no podemos hacerlo en un laboratorio porque pues no podemos crear una galaxia en un laboratorio y mucho menos una estrella, ¿no? Entonces lo que hacemos es estudiar la luz que proviene de estos objetos. Esta luz guarda mucha información acerca de los procesos, tanto físicos como químicos, que tienen lugar adentro de las galaxias. Entonces la forma en la que lo hacemos es tomar la luz que proviene de los objetos y generar un espectro con esta luz, porque sabemos que la luz es básicamente radiación electromagnética. Entonces con esta firma espectral que nos dan las galaxias, lo que podemos hacer es diferentes estudios y análisis que nos sirven para determinar propiedades muy importantes de estos sistemas. Particularmente voy a estar hablando del medio interestelar porque es donde ocurre este fenómeno que conocemos como fotoionización. ¿Y qué es la fotoionización? Básicamente es que en un gas compuesto por átomos, principalmente de elemento hidrógeno, aunque sí hay otros elementos presentes, van a perder electrones o a cambiar su estado energético debido a fotones que nos van a estar llegando de, adivinen quién, las estrellas. Las estrellas son los creadores de la luz en estas galaxias. Básicamente, en el interior de una estrella ocurren reacciones de fusión nuclear y esto va a llevar a que se emitan fotones y sean después emitidos al medio interestelar. Entonces, es la luz de las estrellas la que va a generar este fenómeno de fotoionización en el medio interestelar. No es toda la luz que proviene de las galaxias. También podemos obtener luz a partir de este propio gas que cuando se calienta y se ioniza va a emitir también nueva luz. Entonces la luz de las galaxias no toda es proveniente de las estrellas, también proviene de estas regiones de gas.
¿Y cómo ocurre este fenómeno? Pues necesitamos una estrella muy pero muy caliente. Estas estrellas se conocen como tipo espectral OB y tienen temperaturas por encima de los 30.000 grados Kelvin. Esta temperatura es necesaria para que ocurra este fenómeno de fotoionización. ¿Y por qué? Básicamente por la energía que deben tener los fotones para que ionicen el medio, es decir, cambien la energía de los átomos o liberen un electrón del orbital atómico del átomo de hidrógeno. Es por eso que aquí les muestro pues esta nomenclatura de la H. Este es el potencial de ionización del elemento hidrógeno. Entonces, todos los fotones que tengan energía mayor a este potencial, que particularmente es 13.6 electronvolts, van a generar fotoionización en los átomos presentes en el gas. Este es un esquema de cómo funciona este fenómeno en el medio interestelar. Básicamente tenemos una estrella central que está rodeada por un gas que tiene cierta densidad de hidrógeno y una temperatura electrónica muy específica. Esta es la temperatura que tendría el gas debido a las partículas, en este caso electrones, que llevan cierta energía cinética. Luego, ¿qué ocurre? Pues bueno, cuando se forma la estrella, toda la energía que se ha generado por la fusión nuclear se dispersa en este gas, generando así la fotoionización. A esta región del espacio en el medio interestelar se le conoce como esfera de Strömgren y es una geometría muy importante para poder conocer propiedades específicas tanto del gas como de las poblaciones estelares subyacentes en este medio interestelar. Y bueno, aquí es un pequeño esquema de cómo funciona esta ionización, o más bien esta fotoionización en los átomos principalmente de hidrógeno. Ya después hablaré un poco de cómo los demás elementos se ionizan por un método un tanto distinto. Y bueno, es algo que todos conocemos por la física que hemos llevado, ¿no? El fotón con cierta energía incide en el átomo de hidrógeno, que en este caso tiene un solo electrón, y lo libera al medio. Esta liberación de electrones al medio también es importante para las propiedades físicas y químicas que van a tener lugar en nuestra esfera de Strömgren. Bueno, ese es el proceso por el que se da la fotoionización en el medio interestelar que se encuentra adentro de las galaxias. Ahora veremos un poco de lo que son las galaxias con líneas de emisión. Y estas son importantes porque a través de este espectro de emisión que tienen estos objetos, vamos a poder estudiar incluso cómo ha ido cambiando la cantidad de elementos en el gas, cómo ha ido cambiando las temperaturas o qué fenómenos ha habido en este gas, y un poco más complicado saber qué tipo de estrella se ha formado en el gas, es decir, las poblaciones estelares que existen en esta galaxia, por ejemplo. Este de aquí es un espectro típico que se obtiene de una galaxia. Como vemos, hay algunas líneas de emisión, que son estas de aquí que terminan que tienen estos picos altos, pero también tenemos líneas de absorción. Esto es debido a que es un espectro compuesto, es decir, tenemos toda la luz convolucionada, sumada, de todos los objetos presentes en nuestra galaxia. El gas, las estrellas principalmente tienen espectros de absorción, y las galaxias o el gas, por estar ionizado y caliente, tiene espectro de emisión. Entonces aquí vemos una convolución, una suma de todos estos componentes de nuestra galaxia. Y vamos a notar particularmente en este rango, bueno, la emisión es en un rango amplio del espectro electromagnético, pero particularmente aquí solo tenemos una parte del visual. Y si vemos, tenemos estas líneas de emisión fuertes, están representando aquellos elementos presentes en el gas. Es decir, obtenemos la emisión debido a los elementos químicos que vamos a encontrar en nuestro gas ionizado. Particularmente aquí, si vemos, pues no se observan líneas con picos muy altos, es decir, la emisión en estos elementos que estaríamos observando aquí no es muy grande, es una emisión pequeña comparado, por ejemplo, con esta línea de emisión tan grande. Y eso tiene importancia porque pues nos va a servir de comparación para las galaxias con líneas de emisión extrema. ¿Para qué hacemos esto de obtener el espectro de las galaxias? Pues como ya lo mencioné, lo hacemos para obtener y entender propiedades físicas y químicas de los objetos. Este tipo de espectros de líneas de emisión principalmente corresponden a galaxias que presentan formación estelar, o como las conocemos en astrofísica y astronomía, galaxias star forming. No es que todas las galaxias no formen estrellas, aunque hay algunas que ya no lo hacen, pero
dentro del grupo de galaxias que forman estrellas, hay algunas que o tienen brotes de formación estelar muy grandes o tienen un periodo de actividad de formación estelar grande. Entonces, esto también nos ayuda con pistas de cómo ha sido la evolución de estos sistemas o qué es lo que puede estar ocurriendo en las galaxias para que tengamos pues formación estelar o intensa o no muy común, por así decirlo. Y principalmente las líneas de emisión pues son debidas a cúmulos de estrellas ionizantes, ya mencioné cuáles son, cuya emisión es principalmente en el rango del ultravioleta. Particularmente las estrellas muy masivas pues emiten una enorme cantidad de luz ultravioleta. Y bueno, entonces, si ya vimos qué son las galaxias con líneas de emisión extrema, qué son las galaxias con líneas de emisión normales, qué son las galaxias con líneas de emisión extrema. Como su nombre lo indica, son galaxias que tienen ciertas líneas de emisión muy grandes con respecto a lo que se esperaría de una galaxia con líneas normales. Y eso lo vemos en este espectro de aquí. Este es un espectro tomado del Sloan. Y si recuerdan, comentaba que había que fijarnos en este rango de acá. Voy a regresarme tantito, aunque aquí se ve pues, más feo el espectro, con mucho más ruido y dispersión. Pero pues es otra particularidad de los espectros, ¿no? Tienen ruido siempre de fondo, o lo que llamamos continuo de emisión. Pero en esta parte vemos que la línea es muy pequeña. Incluso aunque le hiciéramos un zoom, esta línea que está acá, que es de otro elemento particular del hidrógeno, es mucho más grande que la que encontraríamos acá, que les adelanto es del elemento oxígeno, particularmente de un ion que se conoce como oxígeno 3, porque se le han quitado 2 electrones, se ha ionizado 2 veces. Y regresando a este espectro, vemos que entonces esta línea de emisión del oxígeno 3 es mucho mayor que la línea del hidrógeno que se encuentra acá. Esta línea de acá corresponde a esta de acá. Y esta línea que se encuentra por aquí más o menos corresponde a esta. Entonces es clara la diferencia entre una galaxia con líneas de emisión extrema y una galaxia que tiene emisión normal. Pues este es uno de los principales pues objetivos de estudiar las galaxias ELG, como se les ha nombrado. El porqué de este fenómeno. ¿Qué es lo que tiene que estar sucediendo o qué está pasando dentro de la galaxia a nivel físico, atómico, molecular, para que la emisión de este ion particular sea mucho más intensa que lo que se espera normalmente en una galaxia? Como les mencionaba, este suele ser así en la mayoría de galaxias con líneas de emisión. Y entonces, bueno, ¿cómo distinguimos de manera cuantitativa a una galaxia con líneas de emisión extrema? Pues a través de lo que se conoce como el ancho equivalente de la línea. Ese ancho equivalente básicamente es qué tanta energía nos está aportando una línea de emisión dado su forma en el espectro. Tiene más implicaciones y una definición mucho más formal, ahí con un rectángulo con ciertos lados y una integración bajo el área con una gaussiana, pero a grandes rasgos es una característica espectral propia de la emisión que está, de la radiación que está recibiendo el gas debido a las estrellas. Entonces, si tenemos un ancho equivalente mayor a 200 Armstrongs, que es una unidad de medida que se utiliza en astrofísica y astronomía para las longitudes de onda del espectro, podemos decir que es una ELG, y particularmente buscamos eso en el ion de oxígeno 3 con esta longitud de onda. Otra característica muy curiosa es que no presentan firmas de ser una AGN. ¿Y para esto qué es una AGN? Pues bueno, a grandes rasgos, una AGN es una galaxia cuyo núcleo está activo. Es decir, el núcleo está absorbiendo material y lo está descomponiendo, lo está descomponiendo y está emitiendo radiación propia, el núcleo de la galaxia. A eso se le conoce como una AGN. Y eso se puede ver en el espectro cuando las líneas se ensanchan. Y estas líneas se ensanchan precisamente porque el gas se encuentra rotando con cierta velocidad. Es uno de los procesos de ensanchamiento de las líneas espectrales en una galaxia. Aquí no notamos eso. De hecho, ni siquiera en este se nota que las líneas estén muy anchas. O sea, cuando hablo de ensanchamiento, realmente sí se ven unas líneas mucho más anchas en el espectro, si se tratase de un AGN. Además de otras características como elementos que normalmente no se ven en un espectro de emisión normal. Y bueno, pues analizando los varios espectros de estas galaxias, vemos que no hay rastro de un AGN. Entonces la emisión no puede ser debida a este proceso. También tienen un espectro duro, con un parámetro de ionización alto y una densidad de partículas muy alto. El espectro duro se refiere a esta forma,
que el continuo es muy bajito y que la emisión es muy alta. Aunque también eso es debatible porque pues por la escala podríamos ver un continuo pequeño y no verlo de esta manera. Pero bueno, son características que a lo largo del tiempo de estudiar este tipo de galaxias, que tiene muy poco, a lo mejor como unos 8 o 7 años tal vez, pues se han ido estableciendo estos criterios para determinar qué es una galaxia con líneas de emisión extrema. Y finalmente, pues lo que ya hemos platicado, que la línea de emisión del oxígeno es mucho mayor que esta del hidrógeno. Este es un trabajo pues más actual de tanto mi asesora como un compañero del grupo de investigación, que desde hace muchos años, bueno, desde hace varios años, no es de 2023, es creo de 2020 o 2021 que empezaron a trabajar con ellas, pues se ha ido estudiando este tipo de galaxias. Y entonces, ya vimos que las CLG son galaxias muy curiosas, tienen características muy específicas y pues muy diferentes a lo que esperaríamos en una galaxia con líneas de emisión normal. De ahí que tengamos el interés de estudiarlas para conocer qué es el fenómeno físico que está detrás de esta emisión pues tan distinta, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Si ya dijimos que es muy difícil estudiar objetos que están tan lejanos, que son muy grandes, algunos muy difusos, pues además de hacerlo a través del análisis de la luz, podemos hacerlo utilizando modelos, simulaciones numéricas de las propiedades que deberían o podrían tener estas estructuras, dependiendo de ciertas características o propiedades que nosotros podamos darles, basadas, claro, con base científica, ¿no? Con base física. Es aquí cuando entra el código de fotoionización Claudi. Claudi es uno de los códigos de fotoionización que se utiliza para este tipo de tareas. Es decir, como su nombre lo indica, lo que hace es generar modelos de fotoionización en ambientes astrofísicos. Es decir, simular las propiedades que tendrían una galaxia, un cúmulo de estrellas, el medio interestelar, alguna nebulosa planetaria o supernova, cuando se encuentra bajo estas condiciones de fotoionización. Cabe aclarar que la fotoionización no es el único medio por el que se puede ionizar el gas. Existen ondas de choque, las nebulosas planetarias, las supernovas y otros procesos, me parece. Pero bueno, aquí vamos a estudiar la ionización por fotones. Entonces, como ya mencioné, es un código de simulaciones numéricas. Lo que hace es simular las condiciones físicas y químicas de un gas que está sujeto a una fuente de radiación externa y que tiene ciertas propiedades que particularmente las asociamos con las galaxias. Para eso es muy importante tener observaciones previas o al menos conocer cuál es el comportamiento de este tipo de sistemas extragalácticos. Y bueno, una de las ventajas de este código es que trabaja con pocos parámetros libres y nos da una enorme cantidad de información. Eso es algo pues que ayuda bastante a la hora de analizar este tipo de sistemas, porque no necesitas conocer mucha información de la galaxia para poder obtener resultados que, como lo hemos comprobado tanto en este trabajo como en otros que he observado de uso del código, pues suelen ser resultados muy fiables. ¿Cuáles son los alcances del código? Lo que hace principalmente es resolver ecuaciones que son importantes en el estudio de la astrofísica. Particularmente es el equilibrio estadístico, conservación de la carga, conservación de energía y una relación que hay entre un balance de energía, de ganancia y pérdida de energía para conocer temperaturas y densidades. Eso lo explicaré en una diapositiva un poco más adelante. Y lo que nos da este código son niveles de ionización, la densidad de partículas, temperatura electrónica, abundancias químicas y otros parámetros, ya sea como promedios o individuales por radio o por segmentos que el propio código va haciendo. Ahora sí, los aspectos teóricos. Como mencionaba, es necesario basarnos en fundamentos físicos para poder hacer este tipo de simulaciones. Porque bueno, al menos en esta parte de la astronomía y astrofísica, el experimento es el que manda. Básicamente eso sucede en toda la física, ¿no? Si no reproduces lo que la naturaleza está mostrando, pues algo debe estar mal en tu modelo. Por lo tanto, pues tenemos que utilizar una física rigurosa de los fenómenos que ocurren en estos sistemas para poder tener buenos resultados con nuestros modelos. Para ello vamos a utilizar estas ecuaciones. Una de las más importantes para el código Claudi es esta que está aquí al principio, que se conoce como ecuación de equilibrio estadístico, o
niveles de probación atómica. Y es básicamente de aquí de donde el código va a poder calcular lo que conocemos como líneas de emisión. Si recuerdan, les mencioné que lo que necesitamos analizar de la serie de G es su espectro, la luz, la distribución espectral de esta radiación electromagnética que nos llega. Pues este espectro lo que tiene son muchas líneas de emisión, básicamente de diferentes especies de iones o diferentes átomos con diferente energía. Pues todo está en esta ecuación, porque esta ecuación nos dice cómo se acomodan estos niveles energéticos de los iones o átomos basados en propiedades puramente tanto estadísticas como atómicas, como vemos en estos coeficientes de acá. Este de aquí, por ejemplo, es la densidad de átomos que se encuentran en ese nivel, así como el de por acá. Eso se les conoce como coeficientes de Einstein y básicamente nos dicen la probabilidad de transición, de que ocurra la transición de un átomo entre un nivel a otro. Estos de aquí son coeficientes de excitación y desexcitación colisional. Y los que están... Bueno, este de aquí es muy parecido a este, pero este es básicamente cuando ocurren... Mentí, este no es colisional, es excitación o desexcitación nada más. Y este es el de excitación colisional. ¿Y esto por qué es así? Porque la mayoría de los átomos o iones de elementos más pesados que el hidrógeno y que el helio que podemos encontrar en el medio interestelar y por consiguiente en las galaxias, pues se obtienen a partir de algo que se llama excitación colisional. Es decir, no absorben fotones como lo haría por ejemplo el hidrógeno, que es el modelo más sencillo de fotoionización. Los elementos más pesados lo que hacen es que cuando hay un electrón cerca de ellos, pues cambia su energía, ¿no? Como la reacción de frenado, como el Bremsstrahlung. A eso se le conoce como excitación colisional. Por eso es muy importante que haya una cierta densidad de electrones en el medio y podamos cuantificar esta parte. Las siguientes ecuaciones son estas de aquí, que nos dan la temperatura y la densidad electrónica del medio. Esta es la ganancia de energía debido a la temperatura a la que se encuentra una estrella, porque la forma en la que emite la estrella, en este caso la radiación que emite, está ligada directamente a la temperatura efectiva que tiene la estrella, que es la temperatura de una parte de su superficie o de su superficie. Esta parte de aquí es la pérdida de energía, es decir, qué tanta energía se ha perdido por absorciones de diferentes elementos, y lo que hacemos es igualarlas y de ahí calcular la temperatura electrónica y posteriormente la densidad electrónica. Este de aquí es un coeficiente importante que se conoce como coeficiente de recombinación, porque como sabemos, cuando un átomo cambia de energía o se excita, básicamente que el electrón suba a un nivel energético mayor, con el tiempo tiende a recombinarse, es decir, este electrón vuelve a un estado base y en este proceso se emiten fotones, ¿no? Pues este coeficiente es el que mide la cantidad de recombinaciones que ha tenido lugar debido a la densidad atómica o de iones en el medio interestelar. Este de aquí es la conservación de la carga, porque pues no puede haber discrepancias entre cuántos electrones perdemos, cuántos fotones ganamos, si se absorben electrones o si se pierden. Pues tiene que estar cuantificado en esta parte de aquí, y esto lo hace el código para poder conocer precisamente el balance de iones y átomos que necesitamos pues para tener líneas de emisión y además de líneas de recombinación y de excitación colisional. Finalmente, pues la conservación de la energía. Eso no lo voy a explicar mucho porque es básicamente la energía que sale de la estrella y cómo esa energía transforma, bueno, permea el medio con protones y electrones para dar lugar a las recombinaciones y excitaciones subsecuentes. Y bueno, hablemos un poco entonces ahora de los archivos de entrada y salida del código Claudi. Este código de simulación funciona a través de pasar de un archivo que se llama .in, donde vamos a codificar la estructura de nuestro modelo. Es decir, en este archivo le vamos a estar pasando las propiedades físicas y químicas que tiene o que ya conocemos de nuestra región a estudiar, que puede ser una región H2, que son regiones donde el hidrógeno está ionizado, puede ser, como en este caso lo dice, una galaxia, aunque ahí hay gente que no lo cree. Pero en este archivo vamos a meter toda la información que tengamos de nuestro sistema a estudiar. Y aquí lo dividí en 5 grandes rasgos: la forma y brillo o intensidad del campo de radiación, es decir, de qué manera está llegando la radiación proveniente de la estrella. Si es como un cuerpo negro, tiene otra distribución, con qué brillo, con qué energía incluso.
Posteriormente, la densidad de hidrógeno total. Esto es importante porque en este tipo de estructuras, tanto en galaxias como en el medio interestelar, el elemento más abundante es el hidrógeno, por mucho con respecto a los otros elementos pesados. Que algo que se me olvidó mencionar, en astronomía y astrofísica, cualquier otro elemento más allá del hidrógeno es pesado. Ya no sabemos si tiene otro nombre, bueno, y del helio, pero no sabemos si tengan otro nombre como nitrógeno, oxígeno, azufre. Todos son metales pesados, o metales, más allá del hidrógeno y del helio. Es una convención que se utiliza, pero a posteriori sí se hacen ahí distinciones en el análisis. Pero bueno, entonces necesitamos saber cuánto hidrógeno tenemos, porque es a partir de este hidrógeno que se van a liberar más fotones que den lugar a otras ionizaciones y podamos tener toda esta gama en el espectro más rico, ¿no? La composición química del gas, a menos que sea una galaxia muy vieja, un sistema muy viejo, el gas presente en el medio interestelar ya tiene cierta metalicidad o ciertas abundancias químicas. Es raro ver algún lugar de alguna galaxia o de estos sistemas extragalácticos que tenga lo que conocemos como abundancias primigenias o metalicidad cero. Entonces el medio interestelar ya tiene una metalicidad por defecto. A partir de esta metalicidad por defecto es que se forman las estrellas, y posteriormente, cuando las estrellas evolucionan, se mueren y demás, enriquecen el medio con nuevos metales. Eso también es importante porque entonces saber cuantificar bien la composición química que tiene este sistema que vamos a analizar nos va a dar lugar a que podamos entender cómo ha ido evolucionando, si es una galaxia tardía o temprana, por ejemplo. No es la única forma y no nada más se hace así, hay que hacer estudios más rigurosos. El radio de la nebulosa que estamos analizando, y eso es importante conocerlo porque dependiendo del tamaño que tenga en este caso nuestra galaxia, pues pueden ocurrir diferentes o fenómenos o cambios en cuanto a los cálculos que vaya haciendo el código. En algunas ecuaciones, incluso de acá atrás, me parece que sí estaba el radio incluido. Bueno, aquí no está, pero cuando se trabaja con las esferas de Strömgren, es decir, el medio que está ionizado, el radio sí es muy importante. Juega un papel importante por algo que se conoce como número total de recombinaciones. Y finalmente la geometría que va a tener nuestra galaxia o nuestro objeto a estudiar, que puede ser geometría esférica, plano paralela o abierta. Abierta es cuando no conocemos qué tipo de forma tiene o morfología tienen nuestras galaxias. Plano paralela es cuando la fuente de radiación está muy lejos del objeto que va a estar irradiándose, entonces pues por la distancia la radiación llega de forma plano paralela. Y esférica, pues si conocemos que está más o menos bien definido, por ejemplo una galaxia pues esferoidal, en el caso de esta geometría, ¿no? Y de este lado es una pequeña imagen de cómo se ve un archivo de entrada del código Claudi cuando queremos simular una región H2, que es otro de los nombres con los que se le conoce a las zonas donde se están formando las estrellas, o las regiones de formación estelar, regiones H2. Y bueno, no voy a desglosar todo, pero estos 5 puntos básicamente están incluidos en esta parte del archivo .in. Los comandos se introducen con palabras, con tecnicismos propios, en este caso del área de estudio, como es la radiación de cuerpo negro, la luminosidad total, la densidad de hidrógeno, abundancias, y pues se hace en inglés, claro, porque el creador de este código pues es un científico, un astrofísico llamado Gary Ferdinand, que pues es estadounidense, ¿no? Entonces pues hay que hacerlo en inglés. Y bueno, una vez que hemos codificado este archivo de entrada, lo que hacemos es correrlo a través de una rutina que ya trae la paquetería de instalación de todo este código. Se corre como un comando de terminal, un comando de shell, así se corre. Y entonces, una vez que el código ha trabajado las ecuaciones y nos da los resultados, obtenemos estos de aquí, estos pantallazos que yo tomé, que básicamente es un archivo de texto plano con muchísima información. Aquí se ve, este es el inicio y aquí se ve lo pequeñito de la barra. Hay que bajar hasta abajo. ¿Y qué nos incluye este archivo de salida? Pues propiedades físicas, como las vamos a ver en esta parte de acá, temperatura electrónicas y densidades de electrónicas, algunos otros observables físicos como
diferentes ventanas de observación, es decir, en diferentes frecuencias, cómo se ha categorizado la radiación, tanto incidente como la que está saliendo de la nebulosa. También nos dicen algunas características de la química, aquí sí ya de manera más explícita, porque si vemos acá, pues ponemos un comando, le decimos que sean abundancias tipo una región H2. En este caso el código tiene bases de datos para este tipo de entradas ya predeterminadas, que han sido estudiadas y calculadas por tanto métodos observacionales como teóricos. Entonces uno puede nada más jalar la información de las bases de datos predeterminadas y hacer estos cálculos. Pero lo que nos importa para estudiar este tipo de galaxias es básicamente esta parte de aquí, este y acá. Esto de acá son las intensidades de las líneas de emisión del espectro que tendría esta galaxia. Cuando yo estaba trabajando con este código pensé que me iba a dar un espectro así bonito en una gráfica y iba a poder visualizar, pero pues no. Obviamente al ser numérico, pues uno cae en cuenta que lo que te da son resultados numéricos. Números básicamente de estas cantidades. ¿Y qué son los números que nos arroja? La longitud de onda, bueno, primero aquí una abreviatura del elemento o de la línea que nos está sintetizando, porque es un espectro sintético. La longitud de onda a la que se encuentra ese elemento, por ejemplo aquí nos dice aluminio, carbono, silicio, silicio 2, silicio 3, a qué longitud de onda se encuentra en el espectro ese ion, y esta parte de aquí es el flujo de energía que nos da esta línea de emisión, es decir, ya lo mide, lo calcula y nos los entrega de este lado, promediado por la intensidad, perdón, no era flujo, era intensidad. El flujo es en el espectro, la intensidad ya es una vez que se le aplica la gaussiana. La intensidad de esta línea de emisión promediada por la intensidad de H beta, que es una línea del hidrógeno muy importante y muy visible. Entonces con esto es con lo que hacemos la investigación o con lo que hacemos el análisis de lo que nos está emitiendo esta galaxia con líneas de emisión extrema. Y esta parte de aquí es la abundancia que tendría una vez de que han pasado todos los procesos de excitación, recombinación y más y más y más, ¿no? Ahora, el trabajo que yo realicé fue analizar una muestra de 15 galaxias con líneas de emisión extrema utilizando este código. ¿Y cómo lo hice? Pues primero seleccionando una muestra, que particularmente es esta muestra es una submuestra de un trabajo que presentó mi compañero Ray Aguilar, que está por ahí atrás sentado, para su trabajo de tesis de maestría. Entonces tomamos esta muestra con un ancho equivalente aún mayor que el presentado normalmente para estas galaxias. ¿Y esto por qué? Porque queríamos asegurar de que sí fueran efectivamente galaxias con líneas de emisión extrema, y además si podíamos explicar las que fuesen mucho más extremas, pues entonces a lo mejor el mismo fenómeno aplicaba para las que fueran menos extremas o con un ancho equivalente menor. Es una primera aproximación. La realidad es que seguramente cada galaxia tiene su propia forma de hacer las cosas y entonces pues está bien complicado hacerlo, ¿no? Pero bueno, parte de hacer simulación o modelaje es simplificar un poco las cosas para poder trabajarlo de mejor manera. Los espectros, como mencioné, son tomados del SLOAN, particularmente de esta data release del 8, y son todas galaxias dominadas por oxígeno, es decir, la línea más intensa en su espectro es la de oxígeno a 5007 Armstrongs. Son galaxias más o menos cercanas, de redshift bajo, y pues claro, como debe ser, no presentan AGN, todas son galaxias con formación estelar, es decir, están formando estrellas. Esta es la muestra de mi trabajo, aunque no se ve nada, pero ahí hay 15 galaxias con algunas características como su ubicación en el espacio, sus coordenadas, el ancho equivalente, que es lo importante, y bueno, el redshift para saber que todas son cercanas. ¿Por qué? Porque si están muy alejadas de nosotros, pues entonces la luz que llega a nosotros podría haber sufrido algunos otros fenómenos, como extinción y tal. Entonces, pues así nos aseguramos que venga más limpio la luz que proviene de estas estructuras. Y para los parámetros físicos utilizamos este rango de temperaturas efectivas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el objetivo principal era, si son galaxias con formación estelar y lo único que están haciendo allá adentro es formar estrellas de alguna manera o en alguna proporción, pues entonces toda esta alta emisión del espectro, particularmente de este ion, pues tiene que venir de estrellas. Y hago tiene porque, bueno, es una suposición, no estamos suponiendo que podría ser
es una hipótesis, estamos pensando que ese es el mecanismo por el cual estas galaxias se emiten mucho, por la formación estelar. Pero entonces necesitamos estrellas muy pero muy calientes para que los fotones sean tan energéticos que logren pues dar esta emisión por parte de los iones en el gas. Por lo tanto, tomamos estas temperaturas efectivas. Como dato curioso, para que podamos contrastar, la temperatura, digamos, pues como que mínima, para que se considere una estrella muy pero muy caliente, son como 49.000 kelvins, me parece. 49.000 a 50.000 kelvins. Digamos una estrella ya muy grande, una estrella azul, que esté pues emitiendo una cantidad de radiación muy, muy grande, ¿no? Entonces aquí nos vamos un poco más allá de una estrella pues muy masiva o muy grande, con temperaturas arriba, ¿no? Y el parámetro de ionización, que este parámetro nos dice de qué manera el gas está siendo ionizado, ya digamos in situ, adentro de la galaxia. Es una variación entre el número de fotones ionizantes, que es cuántos fotones con energía mayor que 13.6 electronvolts están llegando a la nebulosa. Ese es el número de fotones ionizantes. Y este número lo que nos dice es cuántos de estos fotones en una región del espacio, en una área específica, están llegando y están causando cierto grado de ionización en los elementos presentes en esta región. Entonces esto es importante porque combinando estas dos tenemos una idea entonces de qué características debe tener la formación estelar, al menos en cuanto a su temperatura, y el gas, para que combinadas obtengamos esta alta emisión. Supusimos una geometría esférica y a veces plano paralela por el radio que estábamos tomando, que es este de aquí, 120 parsecs. Y bueno, aquí cabe aclarar que si uno utiliza un radio interno muy grande, vas a perder generalidad y vas a perder detalle en muchos de los datos astrofísicos que vas a obtener. Porque normalmente lo que hacemos con este radio interno es hacerlo pequeño, para determinar, digamos, una zona entre la fuente de emisión y donde comenzamos a medir o donde comienza a calcular el código. Pero pues nosotros lo hicimos así para intentar abarcar una mayor cantidad de espacio superficial, pensando en que estamos simulando una galaxia como una región H2, muy grande, pero al final de cuentas es una región H2. También vamos a considerar parámetros ahora propios de las abundancias químicas, que en este caso pues son también obtenidas por el compañero Rea Aguilar de su tesis, usando algo que se llama método de la temperatura electrónica. Es decir, a partir de la temperatura electrónica del gas y algunos cocientes por ahí, obtenemos qué tan abundante en número de átomos es un elemento o un ion con respecto al hidrógeno. También utilizamos estas densidades ya numéricas, y algo curioso es que el por qué estamos simulando estas galaxias como una región H2, que claramente una región es más pequeña que toda una galaxia. Por ejemplo, en nuestra galaxia está Orión, que es una región H2 y es claramente mucho más pequeña que toda la galaxia. Pero lo hacemos así porque debido a observaciones posteriores por estos autores, llegaron a la conclusión de que se observa una sola zona de emisión en estas galaxias. Es decir, toda esta intensidad alta, todo este espectro que vimos convolucionado, proviene de una sola zona. No existen más zonas de ionización o regiones H2 dentro de estas galaxias. Entonces, pues lo normal es considerar a toda la galaxia como una región H2, que es una región de gas ionizado, pues que se extiende a lo largo de la galaxia, ¿no? Es decir, completa. ¿Cómo lo hicimos entonces? Pues codificamos el archivo de entrada con todos los parámetros que ya les comenté. Aquí está el archivo que se utilizó para la tesis, y una vez que se nos arrojaron los resultados de las líneas de emisión, que son esos numeritos que ya les presenté, pues se compararon, ¿no? Teníamos las observaciones y teníamos la intensidad medida de manera observacional y la intensidad arrojada por el código, la modelada. Entonces pues hicimos una comparación entre la observada y la modelada y calculamos un error relativo porcentual. De esta manera, el modelo que nos diese una intensidad con un error relativo porcentual más baja, pues tenía que ser el modelo que se ajustara mejor a esa galaxia, y por lo tanto las condiciones de ese modelo pues serían en principio las condiciones que tendría nuestra galaxia. Y lo que buscamos con esto aquí es, como les comentaba,
saber principalmente qué tipo de estrellas y con qué temperaturas podrían estar dando lugar a esta alta emisión. Entonces nos vamos a fijar mucho en la temperatura de estas estrellas. Por eso es que la estamos variando, para ver precisamente cuál se ajusta mejor. Estos son algunos resultados para modelos cuando se varía la densidad, y lo que concluimos de aquí es que la densidad no tiene un efecto muy grande en la variación de las intensidades. Cambia un poco el error porcentual, pero no cambia en sí que se dispare mucho la intensidad, o que nos dé un elemento distinto o un elemento que no debería estar, o que la abundancia cambie mucho, aunque la abundancia sí varía con la densidad electrónica y la temperatura electrónica. Pero en este caso no lo vimos tan de esa manera, porque bueno, ni siquiera estudiamos abundancias aquí. Y bueno, lo verde son los modelos buenos, los que tienen un error relativo por debajo del 25%, que aunque parece mucho para pues, la mayoría, ¿no?, es un error aceptable en la mayoría de los casos en los que se trabaja con modelos de este tipo y en sistemas extragalácticos. Rojos son los que están demasiado, pero muy mal, que dijimos, no, pues esto claramente ni son las condiciones, ni ajustan, y quién sabe qué está haciendo, o el código o nosotros. Y estas las que dijimos, bueno, podría ser, tal vez si le variamos alguna cosita o cambiamos algo del código, nos dé un mejor resultado. Pero nos vamos a quedar con los verdes, precisamente para que esto sea consistente estadísticamente, ¿no?, que tengamos una buena consistencia en los datos y en los resultados principalmente. Luego hicimos estos histogramas para ver cómo se acomodaban los mejores modelos, y con esto poder determinar qué propiedades de las estrellas y del parámetro de ionización corresponden a las observaciones de estas galaxias. Y bueno, lo que pudimos observar es que como lo hicimos para diferentes elementos, aquí les pongo nada más el del oxígeno, que es el más importante, y está dividido por densidades. La más baja, la más alta, va de 100, 200, 300 y 400 partículas de hidrógeno por centímetro cúbico. Y bueno, vemos que para densidades bajas, la mayoría de modelos en este ion se va hacia las temperaturas de 52.000 Kelvin y parámetros de menos 1.75. La intención de estos histogramas es precisamente ver qué propiedad es la predominante, y entonces tratar de, pues con un promedio, saber más o menos qué propiedades deberíamos esperar o tener para esta alta ionización. En esta otra lo que vemos es otro de los elementos importantes. ¿Por qué lo hacemos con varios elementos? Porque cuando ocurre un fenómeno de fotoionización en una región H2, por ejemplo, o en una galaxia, siempre podemos distinguir dos zonas de ionización, la de alta ionización y la de baja ionización. En la de alta se encuentran aquellos elementos que claramente necesitan mayor energía para ionizarse y alcanzan niveles más altos, como el oxígeno 2 veces ionizado, el neón 2 veces ionizado, hay hasta incluso oxígeno 4 veces ionizado, es decir, aquellos iones a los que se les ha quitado más electrones o sus niveles de energía se han ido más hacia arriba, se encuentran en la zona de alta ionización. Y los que necesitan poca energía o solo se les ha quitado un electrón, pues están en la zona de baja ionización. Y aquí vemos a uno de los de alta ionización, que lo que vemos curiosamente es que prefiere temperaturas y parámetros mucho mayores que su contraparte del oxígeno, lo cual no era esperado, porque al ser dos iones en la misma zona de ionización, uno esperaría que necesitaran las mismas condiciones para producir este efecto. Es decir, deberían de tener la misma temperatura efectiva y el mismo parámetro de ionización para poder observar su intensidad en el espectro. Pero pues, sorpresa, no lo vemos así. Sin embargo, esto nos habla de que en estas galaxias podrían haber regiones, digamos ahora sí que por pequeños espacios, donde las condiciones o puedan estar cambiando o pueda estar sucediendo algo, que la verdad no sabemos qué es, que afecte al comportamiento de la emisión de estos iones particulares. Esto es lo mismo, pero para el nitrógeno. Aquí sí resultó lo esperado, bajas temperaturas y bajos parámetros de ionización, aunque aquí como que se quiere ir para arriba, pero bueno, la mayoría se va hacia esta parte de acá. Cuando me refiero a parámetros de ionización bajos, son de menos 1.50 para acá, y altos hacia menos 1.25 y menos 1. Voy a tratar de irme un poco más rápido para no aburrirlos, porque esta parte es mucha información. Y finalmente lo que hicimos fue ahora sí trabajar con los modelos, pero con datos que sean 100% observacionales.
Estos primeros de aquí lo hicimos con datos, digamos, más teóricos y con la intención de ver qué efecto tienen la variación de ciertos parámetros en los resultados de Claudi, y claramente está en las propiedades de la galaxia. ¿Por qué? Porque algo que sí sabemos es que las abundancias y la temperatura electrónica en las galaxias no es la misma en toda la galaxia. Incluso en ciertas zonas existe lo que se llama discrepancia en las abundancias y discrepancia en las temperaturas electrónicas. Es decir, pueden cambiar a lo largo de la galaxia o en las diferentes zonas de la misma. Entonces queríamos ver qué efecto tendrían por si estábamos en presencia de algún fenómeno como este. Finalmente lo que hicimos es utilizar, pues ahora sí, observaciones propias de las galaxias, tanto sus densidades medidas como sus abundancias hacia el pie de la letra, para pues poder reproducir de mejor manera, con la mejor fidelidad, el fenómeno observado. Generamos estas tablas donde vemos el ion ajustado, la intensidad medida, la modelo, que afortunadamente para el que nos interesa más, que es el oxígeno, pues sí estaba más o menos bonita, no cambiaba mucho, no había un error muy grande. Y lo que nos importa es esta parte de aquí, qué temperatura y qué parámetro, y que el error sea el más bajo posible, particularmente más por debajo de 25%. La sorpresa fue que algunos tenían un porcentaje de error bajo, otros tenían un porcentaje de error alto, entonces fue complicado analizar qué tendencia existía con estos resultados. Esa es una misma tabla para diferente galaxia. Y finalmente los histogramas, que son los importantes, ya que pues mi trabajo al final de cuentas fue estadístico más que otra cosa, ¿no? Y nuevamente, como vemos, el ion más importante, y es el que marca toda la distinción en estas galaxias, no presenta temperaturas tan altas, aunque sí hay registros de temperaturas extremas. La mayoría, y por estadística, pues se acomodan en esta distribución bimodal, es decir, prefieren o 52 o 54.000 Kelvin de temperatura efectiva. Esto nos habla de que entonces en estas galaxias podrían estar formándose estrellas con temperaturas de este estilo. Y digo podrían porque pues no tenemos la certeza de que sea así. La formación estelar es todo un tema aparte, ¿no? Es medio complicado de estudiarla y es bien azarosa. Para el ion importante también en la zona de alta ionización, sí obtuvimos las temperaturas esperadas. Y bueno, la línea roja de acá es la temperatura promedio efectiva para estos modelos. Por otro lado tenemos algunos otros iones, aunque esto ya no lo voy a comentar mucho porque pues eran como por completez, porque este también está en la zona de alta y porque este está en la de baja. Entonces pues queríamos modelar de manera adecuada este comportamiento de dos zonas de excitación en las galaxias. Aquí tenemos para el parámetro de ionización nuevamente lo mismo, aunque aquí sí fue pues más satisfactorio el resultado porque sí obtenemos parámetros altos. ¿Qué significa que hay un parámetro alto de ionización y una temperatura alta? Que entonces la ionización en este gas es alto, es extremo. Esto indica que el fenómeno que debe estar ocurriendo ahí, formación estelar o algún otro, sí tiene que ser un fenómeno fuerte, para que entonces obtengamos el espectro de emisión con esas líneas de oxígeno tan altas. Eso es importante porque nos habla de cómo está evolucionando la galaxia, y es algo que es muy importante estudiar en nuestro medio, ¿no? Cómo evolucionan estos sistemas. A final de cuentas es cómo evoluciona el universo. Y finalmente lo que hicimos, ya así como un cálculo por completez, fue calcular el número de fotones ionizantes, que está muy relacionado a qué tanta radiación nos llega y que tenemos disponible para que se ionicen los elementos en el medio. Lo hicimos a través de 3 fórmulas de diferentes autores, algunos considerando propiedades meramente de la estrella, y esto porque pues lo que queríamos saber era qué tipo de población estelar tenemos ahí, o qué tipo de formación estelar. También utilizando la temperatura electrónica, para ver qué efecto tiene cómo se ioniza, o se calienta, o se enfría el gas. Y finalmente, una que le llamamos fórmula de Claudi, que incluye el parámetro de ionización y la densidad, así como el radio de la nebulosa. Es decir, queremos ver si el tamaño de nuestra región afecta a los resultados que tengamos ahí. En principio pues esperaríamos que se diluyan, ¿no? los fotones. Si es un área mayor pues se diluyen, si es un área menor pues se concentran. Y es lo que queremos ver, qué efecto tienen los parámetros de estas 3 ecuaciones.
¿Y cómo lo hicimos? Pues eso es muy importante, esta tablita de acá, porque es básicamente los tipos de estrella que pueden dar lugar a la ionización y sus características importantes. ¿Por qué la muestro aquí? Porque es parte del objetivo de la tesis. Si yo conozco qué temperatura tendría esa estrella, puedo saber el tipo espectral y entonces más o menos darme una idea del tipo de poblaciones estelares que tengo ahí, o de qué tipo fue la formación estelar, cómo se dio esta formación de estrellas. Después de hacer los cálculos obtuvimos estos resultados para las diferentes ecuaciones presentadas, y pues vemos que sí son muchísimos fotones ionizantes. Es de esperarse porque pues son muchas estrellas que están emitiendo mucha radiación y entonces tenemos un número grande de fotones ionizantes. Lo importante aquí es lo que sigue, porque lo que hicimos ya para finalizar y contrastar fue comparar este número de fotones ionizantes con el número de fotones ionizantes que nos predice lo que conocemos como la IMF. ¿Y qué es la IMF? Pues es la función de masa inicial. Esta función lo que nos dice es cuántas estrellas se han formado y de qué tipo de masa son las estrellas que se han formado. Es decir, cuántas estrellas de una masa solar, cuántas estrellas de 2 masas solares, cuántas estrellas de 10, cuántas de 15, cuántas de 0.5 se han formado con el gas disponible en nuestra zona o en nuestra galaxia o en nuestro objeto a estudiar. Esto es importante porque entonces eso nos está diciendo de qué manera la galaxia está formando estrellas, cómo ha ido evolucionando, porque la IMF, aunque muchas veces se considera que es constante en el tiempo, por lo que he estado viendo últimamente, sí puede cambiar. Hay ocasiones en las que puede cambiar y depende de algunos factores. Aquí particularmente usamos la que se conoce como de Salpeter, pero aquí les muestro la comparación con otras dos que hasta la fecha se siguen utilizando incluso en modelos de evolución química, que es como se modela la evolución de una galaxia. Y bueno, se calcula esta función. A partir de esta función obtenemos cuántas estrellas se van a estar formando de ese tipo y con esa masa, y usando esta tabla, esta parte de aquí que es el número de fotones ionizantes de cada tipo, pues podemos saber cuántos números de fotones ionizantes vamos a tener si tenemos todo este tipo, toda esta cantidad de estrellas masivas. Creo que ahí me hizo un poco de bola, repito. Lo que hacemos es, para la parte de alta masas estelares, es decir, estamos cuantificando cuántas estrellas muy grandotas tendríamos y cuántos fotones ionizantes esas estrellas que tendríamos grandotas con estas masas nos están arrojando al medio. Si ven, pues aquí tenemos 20 veces la masa del Sol, 80 veces la masa del Sol. Entonces la intención es ver si este tipo de formación estelar, si esta manera de formar estrellas en las galaxias, que es la típica, tomando en cuenta estas tres, pueden explicar la alta ionización y la alta emisión de nuestras EEG. Lo que vimos al final es que no. Si consideramos una función de masa inicial, es decir, una forma de generar estrellas típica como lo hacen otras galaxias, no tenemos los resultados esperados de los modelos de fotoionización. Por ejemplo, aquí, con los de Claudi, estamos por encima del que se obtiene con esta función normal, digamos, esta función típica de galaxias, y así con las demás. De hecho, la única que está por debajo es el valor mínimo de la de Raga, con 10 a la 49. Pero de ahí en fuera, todos los valores para el número de fotones ionizantes que obtuvimos con los modelos de Claudi se encuentran por encima del valor que se esperaría si la formación estelar fuese como lo dictan alguna de estas funciones. No es definitivo porque esta función es empírica, tiene varios problemas, muchos ajustes que hacer todavía, pero al menos los más actuales, como la de 2003, de hecho este señor Kroupa ya sacó otro artículo con una IMF nueva, y creo que tampoco cumple con lo que esperábamos, pero pues bueno, como conclusiones, tuvimos muchos errores al momento de ajustar los modelos. Hay algunos elementos que no logramos ajustar, le achacamos a que metimos un radio muy grande o que a lo mejor nos faltó un rango más amplio de temperaturas o de parámetros de ionización,
pero particularmente para el ion que esperábamos, que es el de 5007, que creo que lo perdí por aquí, no lo anoté, pero bueno, particularmente para el ion de 5007 no tuvimos las temperaturas efectivas que esperábamos. Es decir, por lo que dicen estos modelos, en algunos casos no necesitaríamos temperaturas tan altas para lograr la emisión del oxígeno 3 que vimos tan alta. Para otros sí necesitamos esta temperatura, y lo mismo con parámetros de ionización. El resultado más interesante es este de aquí, porque a pesar de que las temperaturas efectivas no sean las altas como las esperábamos, incluso con temperaturas bajas, entre comillas, como 52.000 Kelvin, obtenemos un número de fotones mayor que se obtendría con una formación estelar típica. En conclusión, aunque no me gusta mucho decir esa frase, tal vez estas galaxias están formando estrellas de manera diferente a como lo hacen las galaxias de emisión normales. Y es un tal vez porque no tenemos nada claro. Hay que mejorar los modelos, hay que hacer otro tipo de estudios, como por ejemplo, si queremos saber a priori si queremos saber en definitiva qué tipo de poblaciones estelares tenemos ahí, pues hay que hacer síntesis de poblaciones estelares. Es decir, analizar cómo ha sido el brote de formación estelar, qué estrellas se han formado, de qué masas y con qué características, tanto físicas como químicas. Pero pues fue una primera aproximación, y al menos sabemos que si estas galaxias con formación estelar diferente, pues son así de extremas, pues algo tiene que estar pasando con la manera en la que se forman estas estrellas, ¿no? No sabemos qué es, pero pues le achacamos a que es esta la... se me fue la palabra, pero es esto lo que está originando la alta emisión del oxígeno a 5007. Pues como verán son muy interesantes. Aquí está la bibliografía, y por mi parte sería todo. Gracias. ¿Preguntas? Ganó ella, sí, yo. Con la mano más rápida. Sí. Sí, adelante, gracias. Déjame sacar el cuaderno. Sí. Gracias, Martín. Yo he visto tu charla, tu tema varias veces. Pensé Sí. que me quedaba claro, pero ya veo que no. Hay una cosa que te quiero preguntar. Cuando tú modelas solo una parte de la galaxia, o sea, por ejemplo, la parte que tú dices que está emitiendo más radiación y se está ionizando más, o modelas toda la galaxia como tal, o sea, la que comparaste con observaciones. Muy bien. Normalmente el código lo que hace es simular regiones más pequeñas, pero aquí lo que hicimos sí fue abusar un poquito de esta particularidad de Claudi, y estamos simulando la galaxia completa como si fuese una región H2 super gigante. Hay clasificaciones de regiones H2, hay muy pequeñas, hay clásicas, gigantes y supergigantes. Entonces lo que hacemos aquí es suponer que toda la galaxia funciona como una región H2 grandota. Sí. Sí, supone Así que es. toda es la región que está emitiendo. Exactamente, toda la galaxia es la región emitiendo. Sí, y otra cosa, cuando tú haces el modelo de Claudi, ¿no? Cuando haces el archivo de entrada para el modelo, cuando te toca poner la población, la población estelar que está causando la radiación, o sea, ¿qué colocas? ¿Colocas lo que pusiste, por ejemplo, en la tabla? Tantas estrellas de tal tipo espectral produciéndome tanta radiación, ¿colocas alguna distribución? ¿O qué es lo que colocas para simular la población estelar? Muy bien, en ese sentido, lo que se hace en Claudi es colocar, más que la población estelar, la fuente de radiación y de qué manera esta fuente está emitiendo hacia la nube. Lo explico. Ya que en Claudi también puedes simular otro tipo de fuentes de radiación, como por ejemplo que provenga la radiación de una AGN y no de estrellas, no se le pone tal cual estrellita 1, es así, estrellita 2, se puede hacer. De hecho puedes poner una distribución espectral de energía de una estrella propia, que lo metes como una tabla de datos en Claudi, por aquí en el parámetro, en esta parte de aquí donde se ponen los parámetros de la fuente de ionización, tú le pones que sea una tabla con datos de la distribución espectral de energía de una estrella muy particular. O le puedes poner varias estrellas, o como en este caso simplemente le dices, es
un cuerpo negro que está emitiendo con cierta temperatura. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque digamos que este modelo simplista lo podemos asociar con una estrella, a grandes rasgos y así muy, pues sí, muy simplista, ¿no? Porque una estrella no es un cuerpo negro, claramente, pero una forma de modelar una estrella es como un cuerpo negro con cierta temperatura efectiva que la está emitiendo constantemente. Pero sí es posible poner distribuciones de estrellas, poner una tabla incluso, o poner alguna otra fuente de radiación, pero no se le especifica tal cual la población estelar. Ok, entonces, por ejemplo, si tuvieras la síntesis de población, eso es lo que colocarías allí. O sea, por ejemplo, si tuvieras la información de síntesis de poblaciones estelares, ¿lo colocarías ahí en esa parte de Cloudy? Pues podríamos colocar, por ejemplo, no, eso está más adelante. Podríamos colocar estos parámetros. Si tuviera la población estelar y sé qué tipo de estrella y cuántas de ellas hay, pues puedo colocar una tabla de este tipo, con temperaturas efectivas, radios. Es que eso era lo que te preguntaba, ¿no? Si meterías una tabla como esa. Se puede hacer, porque otra cosa que puedes meter en Cloudy es la luminosidad de la fuente. Entonces, esta está muy bien especificada de acuerdo a su temperatura. Entonces puedes combinar esos dos y meter una tabla, digamos, de este estilo, ¿no? Así. Incluso puedes meter vientos estelares, que claramente una estrella grande tiene vientos, pero aquí no los consideramos. Fue muy... Sí, claro, porque es más simple, pero por ejemplo el viento estelar también te puede causar ionización en el medio, tanto por los fotones que que pueden ir en el viento, como por la propia energía que lleva el viento. Sí. Entonces, además también puede cambiar la abundancia del medio, exacto, la emitiendo composición química, porque van elementos allí, exactamente. Sí, tal vez fue un error no haberlo introducido, pero claro, es un modelo más simple, ¿no? Sí, entonces, exacto. Meterse con vientos ya es más complicado. Sí, es complicado, entonces lo pusimos así. Bueno, gracias. Sí, a ti, gracias. ¿Tienes el 3? Hola, ahora Sí, funciona. Sí. Hola. Okay, hola. Una pregunta, mencionabas que consideraron como que la galaxia es una región H2 porque se considera que toda esta emisión, sobre todo en el de 5007, viene de una región. Entonces, de todo el resto de la galaxia, ¿no hay absolutamente ninguna contribución, sobre todo en ese ion en particular? Porque la región que consideraban, si no me equivoco, o no sé si vi mal, la región eran 120 parsecs, si no me equivoco. Entonces, ninguna otra parte de la galaxia tiene contribución a esa línea. Es que se me hace muy, muy pequeña la región como para considerar que todo viene de ahí y no hay ninguna contribución de ninguna otra parte. Ok, con respecto a lo de si considerábamos a toda la galaxia como una región H2, lo hicimos de esta manera porque como estamos analizando un espectro de emisión, lo que nos interesa es la contribución básicamente de emisión. Es decir, no nos interesa si hay por ahí algo que absorbe o si hay por ejemplo, una nube molecular muy densa que está absorbiendo, eso no nos interesa particularmente, sino la propia luz que está siendo emitida por este gas que está ionizado. Por esta razón, al considerar que la región de la galaxia, toda la galaxia es una región H2 grandota, pues ahí está toda la contribución de toda la galaxia. O sea, lo que hacemos es, tú consideras a toda la galaxia como una región H2. Entonces, la característica de emisión de una región H2 la consideramos para toda la galaxia. Por donde tú la veas, si la ves por acá, toda emite como una región H2 supergigante, con sus características propias de abundancias químicas, de densidades electrónicas y de temperatura. Porque lo que sí hicimos al final es precisamente ponerle estos valores propios de las observaciones, para que no fuera cualquier región H2 grandota, sino aquella que tuviese esas propiedades que ya son específicas de la galaxia. Y con lo otro de que es muy pequeña, sí, por eso seguramente tuvimos errores muy altos en algunos iones, porque la región, una, era muy pequeña comparada a una galaxia, y dos, el radio interno lo que te dice es a partir de dónde va a comenzar el código a calcular. Es como esa barrera entre, por ejemplo, ¿cómo distinguirías a la estrella del gas que está cerca de él? No es como que hay un vacío entre la estrella y el medio interestelar, o sea, las estrellas están embebidas en el medio interestelar, y el medio interestelar también a su vez pues embebido en la galaxia. Entonces ese radio interior o interno
es básicamente donde consideramos que comienza el medio interestelar y la propia emisión de la estrella. Por eso normalmente se pone, de hecho se debería de poner más pequeño que 120 parsecs. Pero aquí lo hicimos con la intención de que el código pudiese computar más afuera, más hasta allá, sin que se detenga. Porque un criterio de paro para el código que se detenga es que la temperatura caiga. Entonces conforme te alejas de una fuente caliente, la temperatura disminuye. Y si yo lo pongo muy cerquita, pues en poquito tiempo se va a alejar mucho y me va a caer la temperatura y el código se va a detener. Así que quisimos que eso no pasara, forzándolo a hacer hasta 120 parsecs. Sin embargo, también no está del todo bien ese tipo de radios. Entonces sí puede ser un problema. Elegir el radio es importante. Gracias. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué factores contemplas para el cálculo de tu temperatura efectiva y si hay alguna razón específica por el cual lo acotaste entre los 52.000 y los 60.000 kelvins? Gracias por la pregunta. Para calcular las temperaturas efectivas, o lo puedes hacer suponiendo un cuerpo negro y utilizando la distribución de Planck y las ecuaciones propias de esa distribución, o lo que se hace de manera más adecuada en observaciones de astrofísica es lo que se conoce como modelos de atmósferas estelares. Es decir, en base a observaciones y también cálculos, claro, está tiene que ser teórico práctico, se modela cómo serían las propiedades físicas de la atmósfera de una estrella. Esto que le llamamos temperatura efectiva no es la temperatura ni total ni interna de la estrella. De hecho, internamente suelen ser más calientes y hay gradientes de temperatura a lo largo de la estructura estelar. Lo que nosotros le llamamos temperatura efectiva es la temperatura de la fotosfera o la temperatura de la parte ya más externa de la estrella, ¿no? De la atmósfera estelar. Entonces, ¿cómo la calculamos? Primero que nada, la temperatura está muy bien relacionada con la masa. Entre mayor sea la masa, mayor es la temperatura. Entonces tenemos ciertas gráficas de diagnóstico que nos ayudan a identificar la temperatura que tendría una cierta estrella, según su tipo, debido a su masa y a su luminosidad. Entonces, de esa manera se calcula la temperatura efectiva. De manera observacional es así, con modelos y las observaciones propias de la masa y de la luminosidad. ¿Y por qué lo acotamos entre 52 y 60.000? Por resultados de investigaciones pasadas. Creo que por aquí estaba, sí, aquí está. Tanto Miranda Pérez como Hidalgo Gámez trabajaron o han estado trabajando con este tipo de galaxias desde 2020-21 más o menos, y en este trabajo que menciono aquí precisamente ya habían obtenido este tipo de resultados. Es decir, ya habían llegado a la conclusión de que las temperaturas efectivas necesarias para que en todo caso se obtuviese este tipo de emisión eran las aquí presentadas. Y la otra, pues podría decir desde mi perspectiva que pues fue a ojo de buen cubero, ¿no? Porque si ya sabemos que la estrella más grande, supongamos así, y creo que incluso por aquí está, en la tabla que acabo de poner, por acá, por ejemplo esta, que es como que el tipo espectral más alto, grande, que podemos tener con respecto a su emisión, tiene una temperatura de 52.000 y ya emite fotones, pues digamos una cantidad de fotones altos, y nosotros suponemos que las estrellas necesarias deben ser más calientes y más grandes, pues hay que irnos hacia arriba. No podemos irnos hacia abajo porque entonces pues bien elegimos una de esta, pero para esta tenemos esta función de formación estelar o de forma en la que las estrellas se distribuyen según su masa y se forman, y pues ya no tendría sentido hacer el análisis, ¿no? Descartamos que sea formación estelar, pero entonces ¿a qué le achacamos esta emisión? Y como el objetivo de trabajo era ese, pues nos fuimos a valores más altos de temperatura. Ok, gracias. Buenos días. Chistosito. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Póngale cero, profe. Ya lo sediliré del calor. Mi pregunta es un poquito básica, desde que defines las EL. Okay. Cuando defines que el ancho de línea debe ser de menor a 200, mayor, perdón, a 200 Armstrong, ¿en qué te basas? Y también, ¿por qué se utiliza el ancho equivalente si es una medida muy básica para
estudiar las líneas porque se pierden muchos detalles al simplificarlo todo un perfil de línea a un rectángulo. ¿Cuánto afectaría si utilizas otros análisis de línea más complejos en los resultados? No creo que tanto, porque ya estás yéndote a los mayor a 600, entonces me imagino que eso, cualquier cosa va a pasar ese filtro, pero ¿cuánto afectaría si es que llega a tener alguna afectación? Ok, sí, es algo interesante lo que menciona el compañero, porque pues sí, entre más burdo sea el filtro, cualquier cosa lo puede pasar, ¿no? Entonces cualquier cosa podría ser una EDG, pero para eso tenemos otros filtros además de ese. Pero bueno, considerando este en particular, ¿por qué se elige así? Primero, porque la muestra, como se obtuvo esta muestra de EDGs, fue a través del catálogo SLOAN, ¿no? Entonces en el SLOAN, una forma en la que ellos catalogan precisamente los espectros de sus galaxias o de sus objetos es con el ancho equivalente de la línea. Sí es muy burdo, se pierde información espectral de la línea, pero al menos en cuanto a la energía que puede tener esa línea particular, pues es más o menos adecuada para sesgar una población o una muestra de galaxias. Precisamente cuando quieres obtener un mayor detalle en cuanto a las características espectrales, es cuando ya haces todo un análisis. Limpias los datos, los pasas por un ajuste gaussiano, obtienes intensidades, y ahí incluso puedes obtener un mejor cálculo de este ancho equivalente. Sí, la definición sigue siendo medio sencilla, ¿no? Pero de hecho, el ancho equivalente es pues bastante usado en estudios de este tipo. O sea, se sigue usando a pesar de que se sabe que se pierde información. Porque pues es meramente el cómo sesgar la firma espectral de una galaxia, pues dependiendo de este numerito, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué 200? Porque cuando el compañero Miranda Pérez y la doctora Hidalgo Gámez comenzaron a trabajar con estas galaxias, la forma en la que las buscaron en el catálogo del SLOAN y las sesgaron fue utilizando este parámetro, que tampoco fue al azar. Hay artículos previos de gente que ha trabajado con unos objetos que hasta ahora se sabe que pueden ser Greenpeace, Extreme Emission Line Galaxies, son las llamadas Greenpeace, que pues si bien son unas galaxias, pues ahí también que tienen características como estas, no todas las Greenpeace son EDG, pero hay algunas de ellas que sí lo son. Entonces, basados en trabajos anteriores, pues se sabía que era una manera de encontrar estas galaxias que tuvieran una firma espectral distinta. Ojo que lo estamos haciendo para un elemento, o sea, no es para todo el espectro, o sea, cualquier línea del espectro aplica ese filtro y ya pasa. No, es para ese. Si tú solo aplicas a otro elemento, pues entonces a lo mejor cambia. Y de hecho se hicieron un histograma o una gráfica de distribución para ver de toda la muestra que sacaron del SLOAN, cuántas tenían este ancho equivalente. Y curiosamente, cuando se hizo un diagrama de diagnóstico llamado BPT, pues daban con que eran star forming, y además de ser star forming, todas las que sesgaron con esta característica tenían un espectro muy similar a este. Entonces, pues claro está que al analizar los datos, pues te das cuenta de que una de las maneras de sesgar o obtener una galaxia EDG, pues es con estos anchos equivalentes. Y eso también te asegura que sean galaxias con formación estelar. Ok, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Que mi pregunta es así un poco ingeniosa, pero ahí me llamó mucho la atención esa distribución espectral. Aquí en estas galaxias con línea de emisión extrema, de casualidad, no sé si llegaron a trabajarlo con Ana María, si llegaron a ver si estas galaxias en qué lugar podían estar si hicieran un diagrama de color magnitud. Eso pregunto porque como me mencionaste que estas líneas se pueden deberse a líneas de formación estelar, yo podría suponer que podrían estar en la nube azul, pero no sé si llegaron a hacer esto. Y si no lo llegaron a hacer, ¿tú qué te podrías imaginar? Si pueden estar en el Valle Verde o en la nube azul. Nada más eso. Ok. Como respuesta corta, sí se hizo el diagrama a color magnitud. Lo hicieron también compañeros del grupo. Y lo que se nota ahí es lo que se esperaba. Porque al ser galaxias con formación estelar, ese diagrama, el diagrama a color magnitud, te segrega principalmente en dos distribuciones. Galaxias que tienen gas y galaxias que no tienen gas. ¿Por qué es así? Porque si es una galaxia que está formando estrellas, sí o sí necesita el gas. De lo contrario, pues si tiene muy poco gas o no tiene gas,
pues no cumple los requerimientos para formar estrellas. Para que una estrella se forme en una nube molecular, también hay una masa mínima que se debe cumplir para que ocurra el colapso y entonces se formen las estrellas, ¿no? Entonces en el diagrama de color magnitud, los que están hasta abajo, se llama nube azul, son galaxias que tienen gas, no recuerdo en qué cantidad, pero tienen gas. Y las que están arriba, que se les llama nube roja, son aquellas galaxias que tienen o muy poco gas, o de plano no tienen nada de gas. Hay una región intermedia que se llama Valle Verde, y se cree que es por donde van pasando aquellas galaxias que van perdiendo gas. Me parece que la nuestra se encuentra por ahí en el Valle Verde. Pero sí, todas estas galaxias, curiosamente, que tienen este espectro y esta firma espectral, que es otra cosa por las que se sigue utilizando ese EW, se encuentran en el Valle Azul. Es decir, son galaxias con formación estelar. Además de eso, tienen un espectro bien curioso donde la emisión de uno de los elementos es muy alta. Y algo también a notar aquí que se me pasó, este elemento no es como que al azar, pues agarra el oxígeno o 3 porque sí. Aparte de que es el que más vemos, el oxígeno es un medidor importante de la evolución de una galaxia. Cómo va cambiando el oxígeno de una galaxia te dice también cómo van cambiando las poblaciones estelares y cómo va evolucionando debido a la formación de nuevas generaciones de estrellas. Muchas de las estrellas, el elemento que emiten con mayor abundancia es oxígeno. Me parece que sí, oxígeno, y algunas llegan a formar hierro, pero creo que son muy raras. La mayoría se quedan en carbono-oxígeno. Entonces, pues, el oxígeno te marca la evolución de estas poblaciones estelares y te marca también la evolución de la galaxia. Por eso es que es importante también analizar, caray, pues si está ahí un oxígeno muy fuerte ahí, pues qué está pasando con la galaxia, ¿no? Cómo está evolucionando. Pero sí se hizo este diagrama y sí todas corresponden al Valle Azul con formación estelar. Muchas gracias, Martín. Sí. Hola Martín. Hola. Gracias por la exposición. De nada. Mi duda es justo en esa diapositiva, porque no sé si el Z es igual al corrimiento al rojo en los datos de arriba. Sí, es corrimiento Entonces, ¿a qué se debe como que ese desplazamiento de la longitud de onda de H alfa? Porque mencionas que es para 65-63, pero vemos que en la imagen está cerca de 7000. Pues me parece que ahí sí es por las correcciones que se le hacen a la línea. O sea, cuando tú quieres saber dónde se encuentra esta línea de emisión de este átomo, no la vas a encontrar tal cual ahí bien parada. De hecho, es algo que me gustaba del código Claudi, que te entregaba las líneas hasta con decimales. 5006 punto algo. De hecho, esa línea, la de 5007, se come dos líneas, la de 5007 y la de 4959. Es difícil observarlas separadas, pero aquí en esta debe estar otra por acá que se llama 4959. Okay. Pero muchas veces por resolución espectral o por el corrimiento rojo se comen las líneas. Entonces, pues sí, pasa que pues los tomamos, digamos, con valores exactos para que nos acordemos y sea más fácil identificarlos. Okay. Pero a la hora de analizar un espectro, muchas veces no te va a salir en 65, 63. Hay que hacer correcciones por corrimiento rojo, precisamente. Pero si es lo suficientemente grande para que te dé ese separamiento. ¿El corrimiento rojo que sea lo suficientemente grande? Ajá, para que te dé como que 500 Armstrong de diferencia. Pues me parece que sí, creo que sí, debería de ser lo suficientemente grande para que te dé el corrimiento rojo. ¿La escala de acá abajo? Pues sí, también la escala de... Él tiene espectros así. Mira, con el corrimiento rojo sí tienes problemas porque en el óptico tú no verías todo tu espectro. En este caso estamos viendo que está corrido, ¿no? O sea, el 65-63 está casi en 7000, ¿correcto? Sí. Entonces, si nosotros lo pusiéramos en res frame, o sea, lo regresamos a su punto real, ya tenemos ese problema solucionado de cierta manera. Porque también con el corrimiento rojo se ensanchan ciertas líneas, pero regresando al res frame nos quitamos ese problema. Mencionaba si es posible ver la separación de ciertas líneas. Esto dependería de tu instrumento, o sea, si pudieses distinguir entre, bueno, ahí se nota H alfa y tienes los nitrógenos al lado. Se ven como unos cuadritos chiquititos. No, H alfa. Aquí, nitrógenos. Entonces,
sí, sí, cierto, es en serio. un instrumento con una rendija suficientemente buena, puedes distinguir Lo separas. hasta 5 Armstrongs entre cada una de las líneas. Entonces no tendría problema. Nitrógeno que está a la izquierda es 65-45. 45. Entonces está a 20 Armstrongs de 65-63. Y el que está a la derecha es 65-85. Entonces también tienes 20 Armstrongs de diferencia. Puedes distinguir completamente y no tendrías problema para poder medirlos y poder utilizarlos y meterlos en cloud. Gracias. Sí. Contesto la pregunta. Lo que dijo el compañero. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación. De nada. Mi duda va respecto a la geometría que usaron. O sea, si en los archivos .in podían poner, por ejemplo, que a cierto radio se modelaba como, no sé, la esfera de Strömgren y ya después, o sea, tenía esta geometría abierta hasta llegar a un plano paralelo ya cuando se acercaba de la fuente, o cómo utilizaron su geometría para modelar. Porque, pues sí, o sea, Claudia es para regiones H2, ¿no? Se supone que es como que más una esfera, pero para una galaxia, ¿cómo lo hicieron? Ok. Hasta donde yo sé, pones la geometría y ya está. O sea, no la puedes ir cambiando a lo largo de las simulaciones. Pero lo que sí puede hacer el código, pues es una suerte de... pues como de análisis. O sea, él ve los datos que le estás dando, y si en algún punto tu fuente de radiación se aleja demasiado con el radio interno que le estás dando, porque lo que hace Claudi es segregar por zonas. Toda la galaxia la divide en zonas, concéntricas todas, a lo largo de a partir de ese radio interno hacia afuera, ¿no? Entonces, si la zona más externa ya no le está tocando, perdón, si la zona más externa ya tiene una distancia mayor de la fuente, lo que va a hacer Claudia es tomarlo como geometría plano paralela, y muchas veces las que están más cerca de la fuente las va a tomar como la esférica. Algo curioso es que aunque aquí yo le ponía esférica, que por aquí está también en el código que hice yo, ¿dónde está? Acá, en muchas ocasiones el código lo calculaba de manera plano paralela, y eso era así porque yo le di un radio muy grande. Por aquí debe estar, bueno, aquí está en 10 a la 20 centímetros, pero es 120 parsecs. Entonces, si lo puedes ir modificando a lo largo de las corridas del código, no. Lo pones desde el principio, pero lo que sí puede hacer el código es llegar a un punto y decir, tú quieres aquí una geometría esférica, pero no puedo porque la fuente está lejos. Entonces la radiación sí o sí tiene que ser plano paralela. Así que el código te lo cambia a que sea plano paralela, por consistencia. Porque si no, pues a lo mejor sí tendrías problemas con los cálculos o algún error. Entonces tiene como que esa forma de modularse el código, a final de cuentas. Pero así es, sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, Martín, te agradecemos muchísimo tu presentación. Al contrario, pues, gracias.